¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos sopitos colimotes, un delicioso antojito que se sirve en las cenadurías del estado de Colima. Son deliciosos, así es que acompáñenme y vamos a cocinar. Listos para comenzar. Nuestros ingredientes completos estarán como siempre al final del video. Ya tengo aquí una olla con caldo de pollo. Son 2,5 litros de caldo de pollo. En este caldito de pollo vamos a añadir sal, 2 cucharaditas, de estas chiquitas, no le vayan a poner una cucharada muy grandota. Y con nuestra carne vamos a hacer bolitas, como si fuera una albóndiga bien apretadita, y así la vamos a poner a cocer en el caldo. Les recomiendo no hacerlas demasiado grandes, ya que les va a tardar más en cocer la carne. Me salieron 4 albondiguitas. Así es que ahí las dejamos y le agregamos 2 dientes de ajo que voy a machucar con la palita para que suelten muy bien el sabor. La tapamos y la vamos a dejar aquí por espacio de 15 minutos. Mientras tanto, vamos a ir haciendo nuestros sopecitos. Vamos a suavizar nuestra masa. Como les comenté, yo estoy haciendo una cuarta parte de la receta. Solamente somos mi esposo y yo. Con la receta completa te saldrán aproximadamente unos 40 sopitos. Le vamos a agregar un poco de agua a nuestra masa, así como sal. Yo ocupo siempre sal de mar en grano. Te la recomiendo mucho porque le da un delicioso sabor a lo que sea que prepares. Debe quedar suave, mas no aguada. No se emocionen con el agua, es solo un chorrito. Si estás ocupando el kilo completo de masa, le vas poniendo por chorritos. Si se te hace más fácil, por cucharadas de agua, para que no la vayas a dejar demasiado aguada. Debe quedar fácil de manejar y de estirar. Ahorita ya se despega de las manos, pero está suavecita. Mira. Así es que vamos a comenzar a estirar nuestros sopitos para llevarlos a cocer al comal. Aquí tengo mi mariquita. Si no tienes una mariquita, una tortilladora, puedes ocupar algo liso. Por ejemplo, aquí tengo una raspa de panadería. Puedes hacer la bolita y con tu palma completa aplastarla. O con un vaso ocuparlo como rodillo. Hay muchas maneras para hacerlos. Vamos a ocupar bolitas aproximadamente de 15 gramos. Son sopitos. Se sirven 6 por orden. Así es que es una bolita pequeña. Ahora sí que lo que alcancen a pellizcar tus dedos, lo haces bolita y ya quedó. Listas ya están nuestras bolitas, me salieron 12. Estoy usando un cuarto de masa, son 250 gramos. Así es que abrimos nuestra tortilladora, ponemos nuestra primer bolita de masa. Nuestra bolita la ponemos al centro y la presionamos. Deben quedar delgaditos, ya que van bien, pero bien doraditos, algo así como tostadita. Ok, una vez que ya los tienes así, lo levantas y lo llevamos al comal. Seguimos con nuestra receta. Bien delgadito. Es una tortillita muy pequeña, como podrán ver, y lo llevamos también al comal. Puede ser que alguno te quede un poquito más grande. Si los quieres muy exactos, tendrás que pesar la masa, aunque es pues un poco tardado. Estamos al pendiente en el comal. Tenemos que estar volteando nuestros sopecitos para que queden bien cociditos. Este ya está. Lo vamos a reservar por acá. Y lo cubrimos con una servilleta.
Seguimos armándolos. Ahora sí los necesitamos aquí en el comal que queden bien cocidos, pero sin secarlos. Recuerden que nos falta pellizcarlos, así es que deben quedar precocida la masa, ya que se van a freír después. Una vez que ya los tenemos, vamos a pasar para acá. Recuerden darles el tiempo suficiente para que se cuezan por debajo. Si los intentan voltear antes de que estén cocidos, se les van a pegar. De hecho, con la mano puedes moverlo así. Si lo sientes pegadito, no lo levantes. Ahora, si no aguantas las cosas calientes, hazlo con la palita. Miren, este ya se despegó. Vamos a voltearlo. Incluso se inflan como si fueran tortillitas. Apagamos a nuestro comal. Ya tenemos aquí nuestros sopecitos cocidos. Antes de pellizcarlos, aquí mismo en la olla de la carne, vamos a poner otros 2 dientes de ajo, el jitomate y unos cuantos tomates para darle acidez al caldito. Listo, ya integramos nuestro jitomate y tomate. Vamos a cubrir y lo vamos a dejar aquí por otros 15 minutos mientras pellizcamos nuestros sopecitos y los freímos. Únicamente vamos a pellizcar las orillas. Para que queden así. Si está muy caliente, puedes ocupar un trapo húmedo para pellizcarlos. Ya que los tengo así, los voy a poner extendidos en una toalla para que pierdan humedad antes de freírlos. Y aquí los dejaremos perdiendo humedad mientras vamos a moler nuestro jitomate, que seguramente ya está listo para hacer la salsita. Sin apagar la llama, vamos a abrir nuestra olla y vamos a poner en nuestro vaso de la licuadora nuestro jitomate y nuestro tomate. Ya está todo nuestro tomate y jitomate en la licuadora. Lo vamos a moler a velocidad 3 para que quede bien finito. Voy a abrir la licuadora para agregar el comino y el orégano. Y volvemos a moler. Ya tenemos nuestro jitomate molido, así como está. Lo vamos a incluir aquí con la carne. Y lo vamos a dejar que vuelva a hervir un ratito, aproximadamente otros 10 minutos. Con una cucharita vamos a probar qué tal está de sal nuestro caldillo. Está perfecto para mí. Cuidado con el comino, es solo una pizca. No se emocionen con el comino porque les puede quedar un sabor demasiado fuerte y un tanto desagradable. Ya hirvió lo suficiente luego de agregar el jitomate, así es que vamos a apagar la llama y vamos a sacar la carne al molcajete. Si no tienes molcajete, no te preocupes, puedes hacerlo en la licuadora. Yo prefiero hacerlo aquí porque no queda tan desbaratada la carne. Es para separarla y que quede finita. Traemos la bolita siguiente y volvemos a separarla. Es sin machacarla, solamente a modo de separarla con el propio peso
del molcajete. No la vayas a querer moler como si fuera salsita. Solamente es para separarla. Está listísima nuestra carne. Vamos a probarla. Quedó muy buena. Ya que la tenemos aquí, y tenemos también nuestro caldillo. Este caldillo no lo vayan a tirar. Este es el que le vamos a poner encima a los sopitos. Encendemos la llama en un sartén y agregamos nuestra manteca. Manteca suficiente para freírlos. Puedes ocupar aceite vegetal, no van a saber igual. La manteca de puerco le da un sabor único. Además que siento la han satanizado demasiado, es más rica en nutrientes que los aceites vegetales y el sabor totalmente superior. Tendremos listo un platón con papel para poder escurrir aquí nuestros sopitos y quitarles el exceso de grasa. Es ahora cuando vamos a comenzar a freír nuestros sopecitos. Son solo unos minutos por cada sope. Entre más tiempo los dejen perdiendo humedad, más doraditos les van a quedar. Y deben quedar doraditos por el tema de que a la hora de servir se bañan con el caldito. Entonces, para que no se deshagan, necesitan estar sellados con el aceite o con la manteca. Para servirlos los pones uno al centro, los demás alrededor. Les vamos a poner su carne encima. Suficiente carnita, no se vean codos. Les ponemos col rallada. También llevan suficiente col. Una vez que tienen la col, vamos por el caldito en donde se coció la carne y vamos a mojar cada sopecito con el caldito. Van a ver qué cosa tan deliciosa es esto. Este platillo a mí me fascinaba de niña. Mi papá y mis abuelos, la familia de mi papá es de Colima. Íbamos cada año y era mi platillo favorito en las cenadurías de Colima. Lo vamos a acompañar con rabanitos y con queso cotija, suficiente queso cotija. Ay, si pudieran olerlo, el aroma de este platillo es delicioso. Listísimos nuestros sopitos de Colima. Quedan deliciosos, así es que espero que disfrutes mucho de esta receta y la prepares en casa. Si no te has suscrito al canal, te invito, suscríbete y marca la campanita, así recibirás notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.